Traemos esta proposición no de ley con dos puntos muy claros en el petitum. Primero, realizar un estudio para comprobar las carencias de cobertura de telefonía móvil en las carreteras autonómicas de Aragón que valore, por un lado, la cobertura en las diferentes tecnologías y, por otro, las diferencias entre la cobertura teórica que anuncian las compañías y la experiencia real del usuario. Y como un segundo punto, acordar con un plan con el Gobierno de España para que la cobertura de telefonía móvil 4G y 5G llegue a todos los kilómetros de la red de carreteras autonómicas de Aragón a lo largo del 25 como aspecto específico del compromiso que tenía y tiene el Gobierno central de la cobertura global en todo el territorio para esa fecha. ¿Y por qué planteamos esta PNL? Pues porque en la red de carreteras de la comunidad autónoma existen numerosos problemas de cobertura de telefonía móvil que sufren a diario miles de conductores. Lo demostró un estudio realizado por el Movimiento Ciudadano Teruel Existe y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón en 2021, hace ya casi 4 años. El estudio permitió comprobar el alcance, la calidad y la cobertura real de la señal de telefonía móvil y demostró carencias muy graves. Ese estudio permitió visibilizar que los mapas de cobertura que utilizan las compañías no son reales, por lo que es necesario apelar a la Administración para que audite con frecuencia los mapas de cobertura que presentan y, en su caso, exija la corrección, sobre todo los que realizan las compañías, porque en base a esos mapas se realiza posteriormente los nuevos despliegues. Si partimos de un error en el despliegue, las nuevas instalaciones lo seguirán manteniendo. Y las cosas, lamentablemente, no han cambiado sustancialmente en lo que respecta a nuestras carreteras, en especial las secundarias. Desde ese año 2021, año de la toma de datos, prácticamente las mismas carreteras siguen teniendo los mismos defectos. Numerosos tramos de las carreteras nacionales y autonómicas de Aragón no tienen una cobertura suficiente para mantener, por ejemplo, una conversación sin interferencias. Y a pesar de todo ello, del despliegue técnico que reconocemos que se ha realizado y con las ayudas de 2 convocatorias del Plan Único. En muchos tramos tampoco se puede recibir mensajes o establecer una conexión de Internet a una velocidad aceptable. Y, sin embargo, todos sabemos que disponer de una conectividad en las carreteras representa un importantísimo nivel de seguridad ante cualquier incidencia en un desplazamiento. Para muchos de los servicios y actividades es necesario, además de imprescindible, poder recibir o realizar llamadas y, naturalmente, aunque sea en la carretera, cumpliendo con las normas de tráfico de manera estricta. Pero los conductores y usuarios de las carreteras necesitan poder llamar al servicio de emergencias desde la vía si hay una emergencia. Los propios vehículos de emergencia y el transporte sanitario deben tener acceso a llamadas de voz y a Internet. Con lo cual, se demuestra que la cobertura de telefonía móvil en las carreteras debe ser una condición de cualquier vía de comunicación. Debe ser una condición primordial que parta ya del propio diseño de las carreteras. Y es necesario concienciar a los operadores de que deben mejorar la calidad del servicio en todo el territorio aragonés y, en especial, en aquellas vías de comunicación que lo vertebran. Por eso solicitamos que los grupos apoyen esta PNL. A la PNL se han presentado 2 enmiendas, una del PSOE, que abre el alcance de estas carreteras que nosotros referíamos autonómicas a todas, y incluidas en este estudio, y otra enmienda de Vox que lo que hace es incluir también una referencia a que esta cobertura abarque a los núcleos rurales. No las habíamos incluido estas referencias porque queríamos poner el foco en las carreteras, pero nos parecen bien y aceptamos las 2 enmiendas, con lo cual espero que sea posible sacar esta PNL por unanimidad. Muchas gracias. Comienza la votación con todas las enmiendas aceptadas. Finaliza la votación. 59 presentes, 59 emitidos, 59 a favor. Se aprueba por unanimidad. Explicación de voto. Señor Guitarte. Y simplemente agradecer la unanimidad en la votación. Simplemente recalcar la trascendencia que tiene esto. A veces lo damos por sentado que esto se acabará teniendo o no teniendo en unos años, pero como he comentado antes, aquí el plazo de ejecución es muy importante. El otro día miraba mapas de estos que cuestiono, porque en el estudio aquel que hicimos salía que las compañías, de lo que decían las compañías a la situación real, había una diferencia del 50%, y por ejemplo veía mapas en que el 5G con tecnología 3,5 megahercios estaba extendidísimo en Madrid, en Barcelona, en Cataluña. Veías la provincia de Teruel y alcanzaba el 1,5% del territorio. O sea, prácticamente no había nada. Es muy importante que el Estado se comprometa a darnos la misma capacidad y la misma tecnología que aporta en el resto del país. Muchas gracias.